preguntas jurídicas sabes lo que te está preguntando. Pero bueno, decidió dedicarse a lo que era su pasión, que eran los avioncitos, el mundo aeronáutico, y a partir de ahí pues se ha convertido en uno de los periodistas y escritores de referencia en el mundo hispanoparlante, yo diría, en el sector aeronáutico. Colabora con muchísimos medios de comunicación, nacionales e internacionales, y no solo divulgativos, sino con diarios, con televisiones como, no sé, Vanguardia, TV3, BTV, Buit TV, no sé, y todos los demás diarios. Hemos colaborado en alguna revista especializada del sector, escribiendo pues a ambos en esas revistas, y bueno, pues fruto de ello es que ha recibido el reconocimiento del mundo periodístico, le han concedido varios premios de periodismo. Yo destaco el premio de la Fundación ENAIRE por periodismo aeronáutico y también el premio de aviación digital. Entonces, su ámbito, digamos, de especialización es el mundo del transporte aéreo, del transporte marítimo, de los viajes, del turismo. Y me estás poniendo ya un poco... No, ya. No, se va a esperar aquí una conferencia magnífica. No, al contrario, ¿Qué va? Si es que basta conseguir tu Instagram. Si quien quiera seguir en Instagram verá que no para quieto, está siempre moviéndose, pero al mismo tiempo conoce muy bien la historia de Barcelona y la historia del aeropuerto de Barcelona. Y bueno, es por eso que le hemos invitado, que estoy aquí con nosotros, porque nos va a contar anécdotas, historias del aeropuerto de Barcelona que me atrevo a decir que la inmensa mayoría de nosotros desconocemos del todo. Y nada, sin más preámbulos, te paso la palabra y... Pues muchas gracias, y voy a bajar el sonroje. Mira que no tengo ninguna timidez, pero en este caso me he quedado un poco parado con la gratísima presentación. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a todos los que estáis aquí esta mañana de informal. Saludos a los que estáis al otro lado. La cuestión es que decías, no se conocen muchas cosas del aeropuerto. Es que cuando amas una cosa profundamente, que crees que todo el mundo está a tu nivel de conocimiento y tal, pero si això ho sap tothom, pero si esto lo sabe todo el mundo. No, mira, o sea, resulta que muchas veces lo hablo con mi mujer, que también está en el sector, y tal, digo, esto, eso lo sabes tú, o sea, porque eres un absoluto chalao de estas cosas. Me encanta mucho. Bueno, de pequeño, estaba hablando con él, de pequeño iba al aeropuerto con una Vespino, para los que sean más jóvenes, era un ciclomotor. Empieza a tener una edad de tener más anécdotas que otra cosa. Y entonces iba al aeropuerto a ver aviones, simplemente. Incluso iba con una cámara de fotos, pero no siempre con cámara de fotos, porque era de carrete y costaba un dinero y tal. Bueno, pero voy a parar de anecdotar, porque si no acabamos nunca. El aeropuerto de Barcelona, por cierto, pregunta, ¿cuántos de aquí sabéis que Barcelona tuvo varios aeropuertos dentro del aeropuerto? ¿Lo sabíais? Ahí está. Pues lo cierto, tenemos aquí en la sala solamente una persona que lo sabía. En el recinto actual del aeropuerto, resulta que llegó a haber 3 aeropuertos diferentes. La Boletería, el aeropuerto Canudas, o aeródromo Canudas, y el aeródromo de la Aeropostal, la Tequej, y después se acabó llamando Air France porque la compañía se integró. Ahora nos estamos yendo un poco adelante. Y además, podemos decir que había un cuarto aeropuerto aeródromo que era el hipódromo de Cantunis, que en castellano es Casa Antúnez. Era justo donde está actualmente, al final del paseo de la Zona Franca, cuando tocaban. Y aquí empezamos ya con las fotografías que os quiero enseñar esta mañana. Barcelona fue pionera en la aviación en el Estado, porque en 1910 este fragilísimo avión fue el primer aparato que dio un vuelo a motor en España. Era con un motorcito de 25 caballos, y esto encendió la fiebre de la aviación en Cataluña y en el resto de España.
porque, digamos, venían aviadores franceses a hacer exhibiciones, como que era la gran novedad. La aviación no se veía aún como una oportunidad comercial, sino simplemente como una especie de circo o de circo sin sonar peyorativo, porque a veces decir la palabra circo como una exhibición de los avances técnicos de la humanidad, digamos. Y entonces, pues Barcelona fue pionera. Entonces, a partir de aquí, en el resto del estado, pues todo el mundo quería su festival aeronáutico. Y entonces estos pilotos, que en su mayoría eran franceses, había algún italiano, pues tenían un gran negocio en hacer estas exhibiciones porque les pagaban un dineral. Hay una anécdota que en el País Vasco también hicieron una exhibición en Bilbao, pero resulta que el mal tiempo impidió volar y la gente tan apasionada por ver volar el avión, al no ver volar el avión, acabaron quemando el hangar porque se quejaron. Y dijo, no, ¿cómo que no puede volar? No, es un fallo técnico, hay mal tiempo y tal y cual. Y la turba enfervorizada, pues quemaron el hangar por esto. O sea que encendía pasiones la aviación. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí vemos con más claridad dónde estaba el aeródromo. Aquí vemos la montaña de Montjuic, esto es el año 17, y entonces la pasión por la aviación ya se transmitía a la juventud, digamos. Esto es un grupo de escoltas, de scouts, y entonces un técnico explicándoles los fundamentos de la aviación. Esta foto que parece tan natural, yo creo que es un poco posada, porque incluso los dos chicos que están arriba y tal, ponte más arriba, ponte más abajo y tal, pero vamos, que es una foto muy significativa de aquella época. Esto es el año 17, que resulta que ya teníamos dos aeródromos o dos aeropuertos en Barcelona. Uno estaba en el hipódromo aún, pero el hipódromo se empezaba a quedar corto de capacidad. Los aviones ya, algunos despegues eran como muy complicados o había... No se decía mucho, pero había accidentes continuamente. Pero con estos aviones tan frágiles es que las piezas se desmontaban. Si veis, todo es cables, tela y una estructura fragilísima y prácticamente ruedas de bicicleta. Y entonces esta es otra visión. Esto es una foto del Centro Excursionista de Cataluña y esto es una visión hacia el mar. Sí, en la parte izquierda del sombrero del señor vemos el faro de Llobregat, que ahora está integrado en el puerto de Barcelona. Y como vemos, la aviación seguía siendo como cuando un coche llega a un pueblo hace muchos años, pues en Barcelona, que llegara un avión, pues era una cosa espectacular. Pero más que llegar un avión, era ver despegar y aterrizar un avión, porque hasta el año 19, todo lo que despegaba y aterrizaba en Barcelona eran aviones que llegaban por tren, se montaban, volaban, hacían la exhibición y volvían. Fue entonces, he dicho 19, pero fue en Navidades del 18, desde Toulouse vinieron para hacer un vuelo de prueba y fue la primera vez que un avión llegaba desde fuera de Barcelona. Y no desde fuera de Barcelona, sino que encima llegaba desde Francia. Y eran los pioneros de la aeropostal, que venían como vuelo de pruebas Toulouse, pasando por Perpiñán y después bajando por la costa hasta Barcelona, para presentar que su intención era hacer un vuelo con varias escalas para llevar correo desde Francia hasta Marruecos, con la aeropostal. Aquí tenemos un mapa de lo que era la ruta. Este es una cosa preciosa y este es un mapa clásico, un póster clásico, un cartel clásico, y entonces define perfectamente lo que eran. Eran aviones de tal fragilidad y tan poco alcance que tenían que volar entre Toulouse y Casablanca con varias escalas, no por vocación comercial, sino por necesidad técnica, para repostar y incluso para descansar. Entonces hacían Toulouse, Barcelona, pasaban por Alicante, pasaban por Málaga, por Tánger y después llegaban a Rabat y a Casablanca. Entonces, esta iniciativa comercial, que empezó en 1919, fue también el arranque de la aviación comercial en España, porque para el paso por el país, España puso unas condiciones muy duras a los franceses, en los que implicaba que también tenía que llevar correo español y pagar una serie de tasas, que serían lo equivalente a hoy, pero un poco más bestia, porque esto es lo que había, señores, si quieren pasar por aquí, pues esto es lo que hay. Hubo incluso un exceso de patrioterismo porque los franceses adelantaban a España en el tema de la aviación. Esto es una foto recuperada el año pasado de la Fundación Letequer. Esto es Montjuic. Resulta que
la aviación era tan importante o había tal fiebre por la aviación que se hacía un festival, una feria en Montjuïc antes del 29. El 29 fue la Exposición Internacional de Barcelona, en la que todo el mundo que volaba pues exhibía los clubs aéreos, la Peña del Aire, el Club Aéreo de Cataluña, exhibían cómo estaban en ese momento. Entonces la ATECAR, o la Aeropostal, hizo una gran operación de marketing para demostrar que ellos eran la compañía principal aérea y la que más potencia tenía y la que más posibilidades tenía. Entonces, en la feria, el rey Alfonso XIII, que lo vemos aquí con la gorra blanca, fue pasando por todos los stands y evitó pasar por el de la ATECAR porque no quería hablar con ellos, porque desde el otro lado, voy a decir un concepto, le estaban comiendo la oreja, pero no es el concepto mejor, sino que le estaban convenciendo para que, digamos, no apoyase la expansión de esta compañía. Esta compañía pasaba por España y tenía que pasar de largo, y las compañías españolas estaban más interesadas en decir, vamos a ver, para volar dentro de España tenemos que ser nosotros, pero aún no tenían los medios suficientes. La ATECAR hizo una gran operación de marketing, llevó su mejor avión, etcétera, y al final, ahí lo cuentan, pues, se cuenta la anécdota en un libro, tuvieron que gritar a Alfonso XIII, majestad, majestad, que estamos aquí, y era un avión, no les había visto, tenían el avión ahí puesto en medio y tal, bueno, en fin, cosas que pasan y que a veces se repiten. Esto era el aeródromo de la ATECAR, porque al principio la compañía francesa volaba en el aeródromo alternativo a lo que es el hipódromo, que se llama la volatería por una granja de pollos del Prat. Aquí, quien conozca el Prat sabe que hay unos pollos de pota blava, de pata azul, que son muy conocidos, entonces había granjas de pollos y se llamaba la volatería precisamente por eso, en coincidencia, porque también volaban aviones. Entonces la compañía francesa le cobraban tanto, o sea, ya no solo le cobraban las tasas y le hacían la vida imposible a veces para operar, sino que en la boletería le cobraron de repente, pasaron de 100x por aterrizaje a 300, 400. Entonces, pero bueno, pues compramos nuestro propio terreno y tenemos un aeródromo propio, que como vemos es muy, muy sencillo, muy, muy humilde. También pasó que en el año 29 los alemanes intentaron hacer una escala, pues establecer a Barcelona como escala para los dirigibles que viven desde Alemania hasta Sudamérica. No pasó de ser anecdótico, pasó varias veces, pero digamos, ciertos desacuerdos para que una compañía extranjera se estableciera aquí le pusieron la vida imposible, y entonces los alemanes dijeron, bueno, si va a ser tan difícil volar por aquí, vamos a seguir volando hacia el sur y no pasa nada. Pero esta foto que la encontré es muy bonita, desde un avión alemán a un dirigible alemán, y vemos ahí abajo el puerto de Barcelona. Esto era la evolución de la aviación. Ya en el año 29 había los primeros intentos de hacer un aeropuerto, pero lo que había era esto, lo que vemos aquí. Esto es un festival aéreo. Al fondo vemos un avión comercial alemán, porque las primeras líneas en Barcelona fueron con Alemania y con Madrid. Lufthansa volaba hacia Alemania, hacia Berlín con varias escalas, y Iberia lo hacía entre Barcelona y Madrid a partir del año 27. Todos los intentos de tener un aeropuerto serio, un aeropuerto con cara y ojos, pues quedaban en esto. En unos hangares, unas instalaciones provisionales, casetas y poco más. Entonces, mientras Europa iba avanzando, pues nosotros aún tenemos aeropuertos sí, muy sencillos. Esta es otra imagen del aeropuerto de la ATECAR, del Aeropostal o de France, se intuye un avión aterrizando en la parte derecha, una casetita ahí que era el jefe de la base. Entonces pasaban cosas como que por aquí pasaban personalidades muy importantes que venían desde Francia y se iban a África. Por ejemplo, pasó por aquí el rey de Bélgica, nadie se enteró, porque le hicieron un potaje dentro de esa caseta, la esposa del jefe de base. Y pues, ¿quién es? No, soy el rey de Bélgica y tal, pues tenemos potaje hoy para comer. Pues nada, pues el rey de Bélgica va a comer un potaje y siguió su viaje para aquí. Toda la pasión que había al inicio, los años 10, por la aviación, pues ya empezó a ser una cosa absolutamente normal, y como el Prat también estaba tan lejos de Barcelona, pues la vida ya empezó a ser normal y esto estaba pues en otra esfera, en otro mundo. Esto es una foto que también recupero, porque cuando aterrizabas en Barcelona pues tenías esta visión del puerto. Vemos ahí, incluso hay una cosa muy curiosa, a la izquierda vemos detrás del barco
un edificio muy singular que era el Club Marítimo de Barcelona, que le llamaban la Botella de Calixay, es del arquitecto Sagnier. El puerto no era solo puerto, sino que, bueno, vamos dos pasos. Aquí. También era hidropuerto, porque tanto la aviación, el arma aérea de la Armada, como varias compañías comerciales, en este caso es Alitalia, utilizaban el puerto de Barcelona como escala. Por ejemplo, este avión es de la Alitalia italiana, que realizaba vuelos entre Roma y Barcelona con varias escalas intermedias, Marsella, Génova. Y volvemos un poco para atrás porque aquí sí que, después de esto, empieza a plantearse que Barcelona necesita un aeropuerto serio. Entonces, a Puig i Gairalt, un arquitecto y músico, una combinación muy curiosa, destacaba más como músico que como arquitecto, pero también hizo cosas interesantes como la sede de Milurgia en Barcelona, que está al lado de la Sagrada Familia. Dijeron, bueno, le enviaron de viaje a varios aeropuertos europeos para que se inspirara. Entonces presentó un plan para tener un aeropuerto pues como muy Bauhaus, digamos, y era un tema muy interesante. El aeropuerto iba a estar en la parte de Viladecans, digamos al sur, para quien no conozca la zona, por si acaso hay gente por la cámara, al suroeste de Barcelona. Y la cosa interesante es que lo iba a poner al lado, aquí se ve arriba, ferrocarril MZA, que era la línea de ferrocarriles. Los ferrocarriles antes de la unión todo con Renfe en el año 41, había diferentes empresas. Entonces el ferrocarril pasaba justo al lado del aeropuerto. O sea que estamos hablando del año 31 y de la primer intento de intermodalidad, que no tuvieras que ir en coche al aeropuerto, sino que el tren y el avión eran cosas complementarias. El aeropuerto iba a ser de titularidad municipal, pero como pasa desgraciadamente muchas veces, ciertas cuitas políticas entre unos partidos y otros hicieron que el proyecto se guardase en un cajón, y fue una pena porque era la primera oportunidad seria que Barcelona tuvo para tener un aeropuerto. Estos deben ser los renders del año 32 de Puig i Gairalt, y después pues nos quedamos otra vez en esto, caballos por la pista y aviones volando, y quien volaba en vuelos comerciales pues iba un autobusito a buscarles. Esto era el proyecto en el año 33, como veis la vía de tren, la zona óptima para el aeropuerto y los diferentes aeropuertos o aeródromos de Barcelona, que tenemos la Volatería, el Atequer y el Canudas, que como veis todos tienen una fecha de caducidad o de final de operaciones, que es el año 39, que es el final de la guerra, porque las cosas cambiaron mucho. Esto es lo que os enseñé antes del hidroavión italiano. Y en tiempos de la República hubo una cosa muy curiosa, que hubo la transferencia de todo lo relacionado con aviación civil, pasó al gobierno catalán, con lo cual hicieron un ambicioso proyecto y muy bonito proyecto con terminales como la de Puig i Gairalt y las líneas aéreas, aeropuertos de primera, de segunda y de tercera, aeródromos. Entonces este mapa es muy interesante, pero es ya del año 36, y el año 36 ya sabemos que no había mucho más que hacer, la guerra ya estaba en marcha y se quedó pues como un mapa pues anecdótico de lo que pudo haber sido y no fue. Llega el final de la guerra y ya estamos aquí, por ejemplo, en el año 40. Esta foto es como muy simbólica de la primera vez que un avión suizo de la Swissair llega a Barcelona y es bendecido. Llegaba desde Locarno. Y esto ya estamos en los años 40 y es un antiguo mapa un poco roñoso pero interesante, en el cual ya vemos que pone aeropuerto transoceánico. Vemos los tres diferentes aeropuertos y vemos justo en la parte donde, digamos, había un celo, se ve pista y cobertizo, ese era el aeropuerto de la Air France. A la derecha el aeropuerto de Muntadas, que era el aeropuerto de Canudas, y abajo, en la costa, vemos el aeródromo de la Volatería. Entonces, en estos tres puntos diferentes, justo en el punto central, se considera como zona óptima para construir unas nuevas pistas. Sería el aeropuerto transoceánico de Barcelona. ¿Por qué? ¿Por qué tan pretencioso y tanto transoceánico en los años 40? Pues era porque la Panam estaba interesada ya en volar a Barcelona como una de sus escalas en los vuelos hacia Europa. Año 49, y esto es por fin, el primer aeropuerto de Barcelona, que ahí vemos, debajo de la torre de control, vemos tres letras, ATB, es Aeropuerto Transoceánico de Barcelona.
Eso por la noche se encendía porque era luminoso y era como un poco el orgullo de la torre de control muy pequeñita, pero el presupuesto para aeropuertos era tan bajo que la propia Pan Am tuvo que regalar los equipos de comunicación para la torre de control. Es una cosa muy curiosa. Esta terminal era una terminal provisional en el año 49, pero pasó de ser provisional a usarse durante 20 años, o sea que fue una provisionalidad muy larga. Porque aquí la vemos un poco más extensa, el día de la inauguración, y esto que vemos el ministro del Aire, que obviamente en aquella época era un señor militar, vemos quien más o menos tenga una idea, una foto mental del aeropuerto, vemos que donde está el ministro y hay una cosa como transparente justo debajo de él, es donde se construyó la terminal provisional, y en la parte derecha era la recuperación de aquel proyecto de Puig i Gairal de tener el aeropuerto grandote, y entonces justo al lado de la vía del tren, y además un montón de pistas, 2 pistas paralelas que son las actuales 07, bueno, ahora había 0624, 2 pistas que vienen directamente al mar y 2 pistas más a la derecha. O sea, un aeropuerto de 6 pistas, o sea, a tope con ello, pero presupuestos muy bien sobre un mapa. Esta maqueta fue como histórica, no sé dónde debió acabar, pero la cosa estuvo muy lejos de ser real. El aeropuerto pues siguió siendo pues el aeropuerto. Esto es una cosa muy curiosa, los militares americanos cuando el tema de la sexta flota venían mucho aquí y no era un aeropuerto militar, pero era usado por los americanos pues a placer cuando a partir de los años 50 los acuerdos entre Franco y Eisenhower hacen que pues España sea una plataforma para los americanos en contra del comunismo soviético. Entonces aquí vemos un avión belga y un señor apoyado en un avión americano de transporte. Aquí vemos más las pistas como eran es que claro, si me pusiera de pie, perdo la cámara y tal. Bueno, pero bueno, más o menos vemos, son los años 50, entonces vemos los 3 aeropuertos diferentes aquí. Vemos justo en la parte de arriba, paralelo a la costa, el aeropuerto de la Voltería, a la izquierda se ve la plataforma que fue del aeródromo Canudas, y a la derecha se ve una pista con el suelo así un poco pelado, que era el aeródromo del France, pero a la vez estaba ya creciendo el aeropuerto de Barcelona. Como os dije, el aeropuerto iba a ser provisional, y esto ya será a finales de los 50, el aeropuerto se empieza a desconchar, vemos que la cosa ya está, incluso pierde la categoría de aeropuerto transoceánico y vimos simplemente un discreto Barcelona, unas persianas que están medio pero una maravillosa terraza por la cual la gente podía ver las llegadas y las salidas de los aviones, despedirse o dar la bienvenida desde allí. Esto vemos el aeropuerto ya más avanzado, la plataforma principal la vemos ya bastante llena de aviones, pero aún faltaba mucho tiempo para que se construyera la terminal actual o definitiva. Varias vistas más del aeropuerto. Y esto es una foto muy curiosa porque muchos habremos visto el año que los Beatles llegaron a Barcelona, en 1965. Hay la foto con una montera de torero, creo que es John Lennon, o Paul McCartney, uno de los dos lleva la montera de torero, y unas chicas vestidas de flamenca. No sé, muy extraño para ser Barcelona, pero bueno, hay un bar que se llama Entre Panes 10 que la tiene gigante ahí, como una cosa muy cañí. Pero esta es una foto más curiosa porque ves que llegaron a Barcelona desde Madrid en un Super Constellation de Iberia y les vino a buscar estos coches grandotes que se les llamaban Aigas. Y fueron a pie de pista a buscar a los Beatles para su concierto el día siguiente en la Plaza Monumental. Y bueno, dijeron que no había expectación por ellos, los medios oficiales, pero sí que había expectación por ver a los Beatles de cerca. Año 65, que ya quedaba poco tiempo para que el aeropuerto se modernizara. Ya, por ejemplo, se construyó una torre de control moderna, que ya no es la que estaba encima de la terminal, para que el aeropuerto tuviese más expansión y más extensión, pero aún seguía siendo la terminal provisional que duró 20 años. Y aquí ya vemos cómo se está construyendo la terminal del 68, la terminal antigua y la terminal moderna. La del 68 es la actual terminal 2B, y este plano del 67 vuelve a ponernos que es aeropuerto transoceánico del Prat. O sea, la cosa iba y venía. Después se llamó Muntadas por un militar franquista que murió precisamente aterrizando en este aeropuerto. Y fue un nombre entre oficial y oficioso. Se decía en el aeropuerto, por ejemplo, leías los periódicos de entonces y
aterrizó en Muntadas el avión con tales personas y tal. Ahora que se dice que Twitter es como muy cotilla y dice muchas cosas, había noticias muy breves que aterrizó el conde de no sé qué, o aterrizó el ministro no sé cuánto y tal, pues te ponían esas crónicas y muchas veces ponían aterrizó en Muntadas, no te ponían ni siquiera el aeropuerto porque ya se entendía que era allí. Aquí vemos la terminal del 68 con un Caravelle de Iberia a punto de abrirse. Estos eran fotos finales. Hay una serie de Pando, el archivo Pando de fotos arquitectónicas es muy, muy interesante y aquí vemos la terminal, la T2, que claro, pasar de aquella terminal que ya se estaba desconchando a esto, pues era como que Barcelona era, caray, qué modernos somos y qué terminal más bonita y bueno, y esta es la terminal actual. Ahora está llena de cosas por medio, de tiendecitas y de otras cosas, pero la cubierta sigue siendo la misma, la cristalera de la izquierda sigue siendo la misma, pero los espacios no son tan diáfanos. Curiosamente, cuando se inauguró esta terminal, se inauguró siempre, se han hecho las cosas a veces con sordina, se inauguró sin aire acondicionado en aquella época. Y no, el presupuesto para el aire acondicionado llegará el año que viene. Es como aguantando siempre cosas así curiosas. Pero digamos que ya era un aeropuerto con cara y ojos, totalmente asfaltado, con sus autobuses o jardineras para unir los aviones con la terminal y viceversa, y con algunas líneas intercontinentales como esta de la Pan Am con el DC-8, que volaba o vía Lisboa o vía Madrid, dependiendo de la cosa, y puntualmente también podía hacer algún vuelo directo a la Pan Am. La sustituyó después la TUA, que fue otra histórica que pasó por Barcelona. Y esto, una de esas postales de orgullo de la ciudad que ahora serían invendibles, pero que vemos el aeropuerto con los aviones. Y aparte que es como muy simbólico, porque además el escudo está puesto de una manera horrorosa ahí en medio, pero digamos que era el orgullo, ¿no? En nuestro aeropuerto puede operar el Jumbo y puede operar el DC-9, y tenemos una terminal diáfana y maravillosa, que bueno, orgullo de ciudad. Esto es años 70. Esta es una cosa muy curiosa que también estuvo proyectada en el año 70, la terminal de carga de Iberia en Barcelona. Que Iberia se las prometía muy grandes en aquella época y vemos que reconoce que el avión es un C-5 Galaxy, es un avión militar gigantesco que nunca fue civil y entonces era, en la fantasía de aquellos tiempos era que el avión podía entrar de morro dentro del garaje, como si fuera un camión cuando se pone de espaldas a la terminal, y entonces se abría la boca del avión y todo salía, todo se iba corriendo. Era como todo muy avanzado, todo muy moderno y no dejó de ser en un dibujo. También Iberia en aquellos tiempos quería operar la alternativa al Concorde, que era el Boeing 2707, que fue también una fantasía que no se llevó a cabo. Pero vamos, era un proyecto de terminal de carga que después fue algo más humilde de la que fue. En el año 68 se abre la terminal y en el año 70 Miró y Artigas hacen esto que acabó siendo mosaico moral, gracias. Es que dices, lo tienes tan claro delante y dices mosaico. Y entonces acabó siendo uno de los símbolos de Barcelona. Llegabas o salías de Barcelona y siempre veías esto. Esta foto no es muy antigua, sino que es del año pasado. Y como veis, no hay absolutamente nadie. Me acerqué al aeropuerto para tener la sensación de ver cómo era vacío y la verdad es que impresionaba. Estoy adelantando mucho en el tiempo. Miró y Artigas regalaron esto a la ciudad como también está en la Rambla, y el otro mosaico. Bueno, el otro mosaico y era puerta de Barcelona por mar, puerta de Barcelona por aire, y después había un proyecto de puerta de Barcelona por tierra que se iba a hacer en el Parque Cervantes, que es la entrada de la Diagonal, pero quedó solamente en un estudio. Año 74, vamos avanzando en cosas. Año 74, la modernidad de la economía española avanza de tal manera que Iberia se plantea hacer un puente aéreo, que es una cosa que actualmente ya no es lo que era, pero desde el año 74 prácticamente hasta los 90, pues se acabó convirtiendo. Es muy curioso, ¿verdad? El anuncio con los dibujitos y el señor feliz con su gorro. O sea, señores con gorro. O sea, que es una cosa como muy antigua. Fue el principal puente aéreo del mundo. O sea, incluso más, que actualmente son en Asia, como siempre pasa ahora, que tienen mucho más volumen y muchos más vuelos, pero en tiempos llegó a ser la principal operación aérea comercial del mundo. Además, Iberia tenía el absoluto monopolio de esto
y solamente veíamos pues esto. Muchos señores, como siempre en el puente aéreo en aquella época. Afortunadamente la cosa ya ha cambiado, pero en aquella época las únicas mujeres que seguían volando eran prácticamente las azafatas, que afortunadamente hemos avanzado, no tanto como sería deseable, pero hemos avanzado en este aspecto. Año 77, también con un avión de Iberia, llega desde Madrid el presidente Tarradellas desde el exilio. Curiosamente, este avión se llamaba Ciudad de Mahón, acabó pasando a la compañía Aviaco, fue rebautizado como Cala Galdana y ahora se conserva en el Museo Militar de Cuatro Vientos en Madrid, solamente la parte del morro. Es una cosa que seguramente no saben la historia de este avión con Tarradellas para conservarlo en el Museo Militar, pero digamos que el avión es una absoluta casualidad. Claro, Cala Galdana, vale, una cosa de menor. Pues este avión era Ciudad de Mahón, que trajo a Tarradellas desde Madrid a Barcelona después de ver al presidente del gobierno, y este fue un día histórico para el aeropuerto, para Barcelona, para Cataluña, y de hecho en la terminal T2B actualmente hay una placa de mármol que recuerda que esto fue que por esta terminal volvió el presidente Tarradellas a Cataluña. Esto es el aeropuerto ya en los 70, finales de los 70, principios de los 80, y como vemos eran las compañías preeminentes, ¿no? Vemos un avión de British Airways, otro de KLM, varios de Iberia y uno de Aviaco. En las compañías en los años 80 sabemos todos perfectamente que la aviación era cosa de las compañías del Estado y poco más. No llegó hasta la liberalización de los 90, todo estaba en manos de unos pocos y encima las compañías internacionales operaban en pool. El pool era que acordamos precios, acordamos todos y todo queda entre nosotros. En aquella época la diferencia también, los aviones contaminaban un montón y todos los servicios auxiliares se notaba que los stands o las plazas de aparcamiento de cada avión estaban más sucias que otras por el uso constante de aparatos alrededor de los aviones de servicio. Una curiosidad, que fue el primer vuelo interior catalán, Barcelona-La Seu d'Urgell, en el año 84, con 3 vuelos diarios. O sea, aquí vamos allá con ello. Y fue del 82 al 84, con la curiosidad de que además La Seu d'Urgell era un aeropuerto privado. Y también aquí hubo muchos palos en las ruedas para el desarrollo de este aeropuerto, pero bueno, la cosa se consiguió. 82-84 fue una operación muy singular y lo recuerdo aquí como una anécdota que, por cierto, se ha recuperado el vuelo a La Seu d'Urgell, ahora se llama Andorra-La Seu, aunque se opera desde Madrid y lo opera Air Nostrum. Aquí estamos a finales de los 80. ¿Esto a qué os suena? La T2. Exacto. Es el primer sketch que hizo Bofill de la futura terminal, la T2. Si vemos en la parte central hay una raya de arriba abajo, en la parte central de la raya de arriba abajo y debajo de los 4 triángulos era la T2 o la terminal del 68, que claro, si vemos lo que crece de punta a punta, pasa de ser una terminal rectangular a tener una rambla de prácticamente 1 kilómetro de punta a punta y 4 triángulos, de los cuales salían unas pasarelas o fingers para embarcar los aviones, que era la primera vez que Barcelona disponía de pasarelas, que eran todos los aeropuertos de españoles, que por cierto, antes de AENA, antes de ahora que está celebrando su 30 aniversario, antes de AENA había una organización que se llama la OAN, Organización Autónoma de Aeropuertos Nacionales, que gestionaba la red aeroportuaria española y se encargaba de, digamos, encargar todas estas obras. Y todos los aeropuertos empezaban a tener fingers y Barcelona era el único aeropuerto así importante de España que se seguía embarcando a pie o con pasarelas. Entonces esto fue un símbolo de modernidad. Barcelona se modernizaba porque había ganado la candidatura que había presentado a los Juegos Olímpicos en el 86 para celebrarlos en el 92. Y esto era otro de las imágenes de cómo iba a ser el aeropuerto del futuro. Entonces, con esta perspectiva del medio del campo, un aeropuerto con solamente 2 pistas, la pista principal y la pista cruzada. Y el resto, como dibujo, todo no era césped perfectamente bien, sino que era, digamos, terreno natural y con la ciudad al fondo. Y esto era como el proyecto de cómo iba a quedar el aeropuerto de Barcelona y cómo fue finalmente el aeropuerto de Barcelona para el año 92. Simbolizó la entrada de realmente la modernidad, porque incluso la terminal del 68 empezó a quedar antigua ya en los 80. Entonces había necesidad de, viendo los aeropuertos internacionales, teníamos un aeropuerto que no estaba a la altura de lo importante que estaba teniendo la ciudad y gracias a las Olimpiadas y gracias al trabajo de Bofill, pues se hizo un aeropuerto del que creo que todo el mundo estaba orgulloso.
Vamos al 94. Este fue el primer avión de Air Nostrum que realizó. No solo es por Air Nostrum, sino porque en el 94 empieza la liberalización y, por ejemplo, empieza la aviación regional que tiene importancia en Barcelona con el arco mediterráneo. Ya no solo están Iberia y Aviaco, como las compañías monopolio, sino que entran otras compañías. Esta compañía es una compañía independiente, aunque como todos sabemos acabó dentro de la esfera de Iberia como su feeder, y durante los 3 primeros años fue una compañía independiente de todo y entonces ofrecía sus servicios. Las compañías charter antiguas también empiezan a ofrecer vuelos regulares y entonces, digamos, se democratiza más la aviación. En el punto particular de estas compañías regionales, Air Nostrum fue la única que ha resistido durante todo este tiempo y muchos recordaremos la cantidad de compañías aéreas regionales que eran unas con cara y ojos y otras que eran una auténtica locura, que duraban 3 meses, 6 meses, porque las compañías aéreas siempre han sido muy sexys para un empresario porque les parecen como que le da glamour y tal, y resulta que una concesión de basuras es infinitamente mucho más rentable y más interesante, pero claro, tener una compañía aérea, pues a mucha gente le parecía como soy un tycoon de la aviación. Entonces había, sobre todo, hubo una época entre Andalucía y Castilla-León, pues hubo como unas 18 compañías aéreas diferentes con un avión, 2 aviones, a veces eran con un AOC propio, a veces eran alquilando a una compañía ventajosa que le traía 3 meses el avión y después empezaron a decir, o sea que hay que pagar todos los meses. Y entonces la cosa se terminaba aquí. Pero digamos que esta compañía fue la que ha aguantado y la que sigue aguantando. Hablamos también, ya estamos en 2004, hablamos de Vueling, que fue la gran apuesta de una compañía privada para Barcelona. Después hablaremos de ella, evidentemente, pero ante Vueling aparece Clicker. Iberia ataca y entonces en el flanco Barcelona existe una compañía o se crea una compañía corriendo a una velocidad tremenda para, digamos, no sé si está bien dicho, torpedear comercialmente a Vueling porque, digamos, era que a Iberia se le escapaba mucho trozo del mercado. Y al final no podía ser la situación. De cara al cliente estaba muy bien porque teníamos, incluso en la mayoría de opciones de volar desde Barcelona a principios de los 2000, teníamos 3 opciones o incluso 4 opciones prácticamente para casi todos los destinos, Air Europa, Clicker, Vueling y Spanair, pero evidentemente era una situación que no se podía alargar en el tiempo y Clicker y Vueling acaban fusionándose cogiendo el nombre de la segunda porque parecía que era una cosa más simpática. En esta casa conocéis mucho a Ryanair, con lo cual pues es un poco ocioso hablar de ello, pero claro, esto sí que fue la gran revolución. Entró por Girona en el año 2002 y en cuanto se abrió la T1 fue el gran cambio de la aviación. Unir Europa, esto y esta, y EasyJet, pero esta digamos que fue la radicalidad. Muchos la llaman los talibanes del low cost. La cosa ya ha cambiado, pero digamos que esto fue la gran revolución y la que cambió mucho la manera de volar y, digamos, también afectaría mucho al desarrollo del aeropuerto de Barcelona hacia qué tipo de aeropuerto quería ser. Digamos, ahora el grueso de las operaciones en Barcelona son de compañías de este tipo, Vueling, EasyJet y otras. 2009. Esto fue una de las apuestas más importantes. Tuvo parte gubernamental, tuvo parte empresarial. Spanair 2009-2012, aunque Spanair venía de mucho atrás, de ser una compañía mixta escandinava y de inversores españoles. Hubo un gran intento por digamos, hacer de Barcelona un segundo hub en competencia con Madrid o alternativo al de Madrid. Y la cosa tuvo muy buenas intenciones. Bueno, yo como estuve implicado aquí también, es como cuesta un poco hablar en público. Claro, si fuera esto una charla de café entre 3 personas, contaría muchas más cosas y tal, pero no es para llenar de anécdotas este momento, sino que simplemente Spanair lo que pudo haber sido no fue. Y fue una verdadera lástima porque Barcelona, digamos, perdió un concepto que es pistonada, supongo que en castellano también, digamos, perdió fuerza y perdió categoría, quizás es un poco categórico, va a haber la redundancia, digamos, tuvo la oportunidad de tener una gran compañía, sobre todo porque detrás podía estar la opción de que Qatar Airways fuera
la principal socia y la principal impulsora de tener una pata europea para tener vuelos intercontinentales y tener una red en Barcelona, tener un hub y bueno, y crecer. La cosa no pudo ser. También Qatar Airways demostró que en su apuesta por Italia podía haber hecho lo mismo. La apuesta por Italia de Qatar Airways, que era Air Italy, también no salió muy bien y podía haber pasado lo mismo en Spanair. Todos sabemos en esta sala y supongo que la mayoría de personas en este foro que estamos en directo, que la aviación es un negocio tremendamente difícil y aguantan muy pocas compañías. Si hacemos memoria de todas las compañías en las que hemos volado y ya no existen, pues es importante, sobre todo cuanto más años cumples. Spanair fue eso. Y hacer ucronías de lo que podía haber sido y cómo estaría ahora esta compañía, pues es un poco jugar a qué podía haber pasado. Y, bueno, fue historia y ya hace 10 años que cerró. Esto coincidió, la compra de Spanair por parte de inversores catalanes coincidió con la construcción de la T1, que fue otro de los grandes pasos adelante de Barcelona, una terminal que antes de 2019 ya las costuras ya empezaban a estar un poco tensas y se pensaba en una terminal satélite. Y digamos que el AT1, la partida la ha ganado Vueling, que es la que tiene el grueso de operaciones. Las que ha heredado de Iberia, aunque ya las que ha desarrollado por sí mismas. Es uno de los aeropuertos de Europa, el que más, depende de la temporada, que mejor unida está al resto del continente. Aquí pasó también, si vemos 1 y 2, vemos que otra de las compañías que apostó fuerte por Barcelona fue Norwegian y sobre todo apostó no solamente con corto radio y medio radio, sino que apostó por vuelos intercontinentales de bajo coste o de medio coste, tampoco era tan bajo a veces. Norwegian empezó y ¿qué pasó? Lo mismo que hizo Iberia con Clicker para batir a Vueling. Se inventó una compañía, parece que sea peyorativo, creó una compañía para, digamos, competir contra ella directamente, que no es una compañía en sí, es una marca comercial que vuela con aviones de Iberia y tripulaciones que son de Iberia. Y ganó la partida de nuevo, Iberia y el grupo IAG. Nos quedamos en Barcelona sin una operación comercial que era sobre todo Estados Unidos, muy interesante, y aquí pasamos ya al vacío de 2021. Eso es mi coche, lo que hay en medio. Y entonces dije, qué foto más artística me ha salido aquí. Y es de la misma serie de antes que me puse en la acera. Además, confieso que me tumbé en la acera para que la foto saliera con una perspectiva y tal, porque es que no había absolutamente nada. Aprovechando la fotografía, es verdad que ganó un premio de arquitectura esta terminal, me parece, por no tener columnas o por ese... Sí, por ser diáfana. Exacto, sí. En tiempos no fue un premio fan, pero ganó porque era muy original y después hubo una segunda terminal muy parecida. Están preguntando por si no se oía por un premio de arquitectura que ganó esta terminal. Y había la terminal de Palma del aeropuerto de Palma de Mallorca, también es muy parecida a esta. Ahora se ha quedado integrado dentro de todo el edificio y prácticamente no se ve, pero eran casi intercambiables por tamaño y por tipología de terminal. ¿Qué os voy a decir? Que no sepamos ya de lo que hemos pasado en 2020-2021, que uno nunca se creería que no iba a haber pasajeros en las terminales. Algo absolutamente increíble. Una terminal gigante cerrada y la otra con 5 o 6 vuelos diarios simbólicos. Había veces que veías el panel de entradas y de llegadas y salidas y dices, es que no me lo puedo creer. Un vuelo, 2 vuelos, 3 vuelos y podías contar. Era como si fuera el aeropuerto de Badajoz o así, ¿no? Sin ser peyorativo, que decías, ostras, solamente 5 o 6 vuelos al día en Barcelona. Increíble. Y se recupera la cosa. Esto es una foto muy simbólica que ha sido hace 2 semanas. Singapore Airlines vuela aquí con el 350, pero el otro día vino con Airbus 380 para traer, vino con 2 380 y 2 350 desde Los Ángeles a Barcelona en vuelo directo para traer en vuelo charter una convención de una empresa de gaming, de juegos. Eso, digamos, ha sido uno de los símbolos de que Barcelona vuelve al mercado, que vuelve la aviación y vuelven las cosas buenas. Todas las compañías están recuperando. Ayer estuve con el vicepresidente de Delta, que dijo que están prácticamente al 10% de los niveles de 2019, y anteayer estuve con la nueva delegada de Singapore Airlines en Barcelona y me dijo que la pretensión es volver enseguida a los vuelos directos y a medio plazo recuperar o conseguir un vuelo diario. Con lo cual, digamos, todo está
recuperándose poco a poco y eso está bien. Tenemos una terminal así de bonita, así de estupenda, es la T1. Y esta es una foto de medio ambiente de AEL, por eso está tan enfocada hacia de flores para arriba y acaba en la T1 verde que está lindísima así. Y con esto acabo, he hecho todo lo posible para que, madre mía, me pasa de tiempo, pero bueno, espero que os haya gustado y evidentemente abiertísimo a preguntas y a esto, pero vamos, esto es lo que os quería presentar, un aeropuerto que pasa de ser un sitio que va la gente a caballo y pasan biplanos a tener un aeropuerto que no es que se pueda ir aún a todo el mundo, pero es un aeropuerto muy bien comunicado, tanto a nivel europeo, a nivel doméstico o estatal, como a nivel intercontinental. La pretensión es crecer. ¿Seremos un hub? Que es la gran pregunta. Y me la estoy ya autopreguntando yo. O sea que, bueno, no creo que seamos el hub tan deseado y el hub de tanto que se habla, porque hay veces incluso que los conceptos se confunden. No, un hub no es un aeropuerto con muchos vuelos. Es un aeropuerto con una compañía con sede aquí que tenga diferente tipología de servicios y de momento no lo tenemos y va a ser muy difícil. En la vida, evidentemente, nunca digas nunca. Tenemos un aeropuerto magnífico, pero no será el aeropuerto que muchos quizás soñaban o soñábamos que fuera a ser, por ejemplo, hace 10 años. Pero bueno, aquí lo tenemos y es el aeropuerto que nos da trabajo, alegrías y muchas cosas. Y ya está. Muchas gracias. No, yo me lanzo con dos preguntas. Una enlazando con la penúltima diapositiva, esta que ponías de Singapur. Y aquí y tenemos en la sala, no sé en la cámara, pero tenemos en la sala gente que también estarán seguramente cualificados para tener una opinión, no sé si la opinión perfecta, pero hablando del hub y de Singapur, se dijo en un momento que el aeropuerto de Barcelona, por la ubicación geográfica que tiene, es como idóneo para hacer de enlace en vuelos entre Asia y Sudamérica, ¿no? Y un poco Singapur hizo esa operación durante un tiempo, no sé si ahora la están haciendo en estos momentos. La de Sao Paulo, sí. Sí, yo no, es cierto, o sea, es cierto que eso se podría aprovechar, la ventaja geográfica se decía siempre, evidentemente, comparando con el aeropuerto de Madrid, ¿no? Por esos 500, 600 kilómetros de distancia que hay, que al parecer sí que hacen una diferencia. Esa es una pregunta. Vale, yo te la suelto Primera. los dos y así. La segunda es al futuro, ¿no? ¿A dónde vamos? Con el aeropuerto, aparte de operaciones comerciales, nos vamos a un espacio-puerto. ¿Sabes? No sé, a ver, se pone de moda esto del turismo espacial y que si los vuelos a la Luna, a Marte o a no sé dónde. Y lo pregunto porque ya hace algunos años un alto cargo de la administración a mí me comentó que por lo menos en Cataluña había un proyecto muy serio de que tuviéramos aquí un aeropuerto desde el que se pudiera viajar al espacio en definitiva. Sí. Yo no sé, o sea, pero como se habla de una agencia espacial española, etcétera, no sé si aquí estamos moviéndonos en este sentido. Esto es ciencia ficción, no sé. Por eso empiezo con la segunda. Oh, sí. Vale, empiezo con la segunda. La segunda era la pretensión de hacerlo en Lleida Alguaire. ¿Verdad? Eso es lo que estabas acordante, porque eran tiempos que decíamos, ¿qué hacemos con este aeropuerto, con esta pista gigante? Tal? Entonces, como Richard Branson es un gran vendedor de cosas tangibles y de muchas cosas intangibles, pues ni siquiera pasó por aquí, sino que tuvo una comunicación para hablar de este tema y encantar a la gente. Es un gran encantador de ser cine. Sí, gracias por decir lo que iba a decir. Y entonces, pues, les puso en mente la posibilidad de esto. El desarrollo del turismo espacial no creo que vaya a ser tan importante como se sueña. Es como, había unas revistas que se llaman Mechanics o algo así, ¿sabes? Como de los años 50, Aviation Mechanics o algo así. Popular Mechanics. Popular Mechanics, exacto, gracias. Que eran dibujos de cómo iba a ser el futuro a 20 años. Entonces, por ejemplo, sacaban que todo el mundo iba a tener un helicóptero en casa. Y entonces era la típica cosa de
masculinidad de aquella época, el señor con su helicóptero personal y la mujer dejándole la merienda en una cesta que el helicóptero tenía en el morro. Y entonces, pues, se iba, ay, ¿te vas a la oficina, cariño? Pues ponía la cestita con la lunchera, con esto. Que estas cosas se veían, el futuro va a ser así, o el futuro iba a haber aeropuertos en los terrados de los edificios de los años 50, todo iba a ser en helicóptero también. Esto de lo espacial, y bueno, a veces me pego unas equivocaciones, también creía que en Nespresso no iba a funcionar, porque pusieron la primera tienda al lado de mi casa y esto no va a funcionar nunca, y para toda la vida. Y esto del turismo espacial no lo veo que se vaya a desarrollar de tal manera que vaya a ser el gran negocio para los aeropuertos de aquí. Ojalá, pero es una cosa, un pastel muy pequeño como para que a medio plazo, y los que estamos aquí lo veamos, no lo sé si desarrollará. Ahí la otra parte, la parte inicial de la pregunta era el hub. Cuando se inauguró el vuelo de Barcelona a México con Emirates, que era la pata, Dubái, Barcelona, Barcelona, México, pregunté al vicepresidente de la compañía que estaba ahí, bueno, vamos a ver, ¿esto es un plan en el que puede haber más cosas? Y me dijo, no, absolutamente no. Además, tipo mano a mano. Y dijo, no, esto es circunstancial porque el aeropuerto de México está a cierta altura y no podemos volar directamente. Podemos volar a otros aeropuertos. Pero esto era fundamental, tener un punto intermedio de parada para volar desde el punto intermedio de parada hasta México. Todo lo demás, los aviones, de la misma manera que os digo, te digo que el tema espacial tendrá otro tipo de desarrollo, los aviones, ahora hay los ultra long range, que ya no son tan grandes como los 380 o estos aviones así, con lo cual se podrá ir prácticamente a cualquier sitio del mundo de punto a punto. Con lo cual, es que, mira, aprovecho este foro para decir, mucha gente fantasea con la historia de que estamos en un punto, todo el mundo se cree que estamos en un punto central de algo. El otro día estuve en Doha, en Qatar, y hay el Museo de Historia del país. Es un museo que en otros sitios sería como el museo de tú eres el mejor del mundo. Entonces, que te daba la sensación de que Qatar, un pequeño país, si entras ahí limpio de polvo y paja en la mente, dices, ostras, estoy en el centro del mundo, porque claro, es un museo para convencerte que es un gran país y tal, estamos en el centro del mundo, cada uno se cree que está en el centro del mundo. Vuelvo atrás. Barcelona está en un sitio importante, sí, y está en un punto de encuentro entre dos lugares, pero eso es una, digamos, etapa pasada de otro tipo de aviones y otro tipo de vuelos. Todo el mundo quiere hacer el vuelo directo si es posible, y cada vez es más posible. Ahora vemos que Qantas podrá volar ya directamente a cualquier sitio del mundo, prácticamente desde Australia. Hay aviones privados, los Global Express, estos que ya de un punto A a un punto B sin escala, desde cualquier sitio. Pensar que vamos a ser un punto intermedio es pensar un poco en antiguo. Esa es mi opinión. Solo pasarán por aquí compañías que lo necesiten de manera fundamental. Por ejemplo, Singapur tiene el vuelo más largo del mundo, que es el Singapur-Nueva York, que son 17 horas de vuelo. Para cualquier otro sitio del mundo también podrán ir a lo mejor 18 o 19 horas de vuelo, será alcanzable dentro de poco. Con lo cual, pensar que una esperanza para Barcelona es ser el punto intermedio de compañías a las cuales les interesamos relativamente, pues no hay que tener esa esperanza. Es como hablar en negativo, pero también hay que ser realistas. Porque pensar que nuestro futuro se basa en que Qatar Airways, Emirates o Singapur quieran establecerse aquí más, lo que van a hacer es desde aquí alimentar su ciudad. O desde aquí alimentar su ciudad y el billón. Digamos, tú coges un avión a Singapur mañana para ir a Filipinas o para ir a varios destinos del sudeste asiático. Y les están yendo muy bien ahora porque las compañías chinas no están teniendo presencia en Europa casi. Entonces está siendo su gran negocio eso. Como circunstancial es que un avión no llegue al aeropuerto de México. Y es una cosa muy puntual porque no ha pasado más. El tema de Sao Paulo fue también puntual. Se vio que no era necesario seguir por ahí y pueden hacer una escala también en Sudáfrica, camino para allá. O sea que es un tema que, oye, bienvenido sea una operación más, una operación billón que pase por Barcelona muy bien, pero no va a ser el futuro, no va a pasar por ahí. Y perdón por haberme enrollado tanto por una cosa que podía haber despachado. No.
¿Una cosilla más? Oye, yo te quería preguntar también futuro, como Sergi, pero enfocado quizá a sostenibilidad. Un poco la idea general de la planetaria de Greta y todo esto. Pero también si pudieras bajar al tema concreto, a la ampliación del aeropuerto, fallida, pero creo que todavía en la agenda, por lo menos quizá para el próximo DORA. Y un poco como esto, bueno, ¿cómo ves tú el futuro desde el punto de vista de sostenibilidad, tanto, sobre todo combustible a nivel ya general y el caso concreto del aeropuerto? Se dice que, por ejemplo, el combustible, los nuevos combustibles estoy pensando en inglés, sostenibles, perdón. Se dice que con lo que hay actualmente, toda la aviación mundial solamente podría volar 10 minutos. Es una anécdota muy, muy curiosa, con lo cual hay muy poco y costará y es muy costoso. Pero la aviación supongo que pegará un cierto frenazo en el futuro. El tema, no lo veo tan claro, el tema de que se ha dicho mucho en Francia, de que los vuelos de corto radio se anulen, no lo acabo de ver. Lo que habrá es menos porque hay una alternativa que es el ferrocarril, eso lo veo bien. El tema de la ampliación del aeropuerto, estoy haciéndolo como pam, 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 pam. El tema de la ampliación del aeropuerto, la pista. La pista, yo creo que lo que se va a acabar haciendo es que en vez de ampliar 500 metros por un lado, se ampliará por las dos cabeceras. Y eso lo veo como la opción más factible. El aeropuerto tiene la faena de estar en un espacio ya muy confinado, sobre todo por lo que tiene al sur, el tema urbanístico que tiene al sur. Y encima, me enteré hace poco que quieren desarrollar una zona justo, pero prácticamente al lado de la cabecera. Entonces es como la gente que se va a vivir al lado de la vía del tren y después entra en su casa y se ponen los carteles, queremos vía soterrada. Y yo, ya sabes que la vía estaba ahí, pero bueno. Y por eso tenía un precio diferente tu vivienda y estas cosas y tal. Y entonces va a ser muy complicado. Hay un error que es no tener el tren de alta velocidad dentro de la terminal. Lo veo como un error que va a lastrar un poco también el aeropuerto. Y lo que veo es que se está avanzando más rápido de lo que se piensa en temas de sostenibilidad, en aviación con otro tipo de combustible, pero no, los aviones de largo radio no los veo que a corto plazo ni a medio plazo vayan. No sé si los demás, quiero opiniones también, que no sea solo yo el que esté hablando alguna, pues yo tal. Pero veo que para aviación regional y estas pequeñas aviaciones sí que hidrógeno y esto sí que lo veo factible. Que la aviación no va a seguir creciendo de la manera tan bestia como hemos visto en los últimos tiempos, yo creo que también va a pasar, que va a frenar. Es que nada tiene el crecimiento infinito. Supongo que habrá puntos de parada que no sean tan radicales como los que hemos vivido últimamente, pero digamos la cosa va a ir por un crecimiento más sostenible. Digo yo, no sé si he respondido más o menos a todo. Sí, gracias. Javier, cuando Álvarez Cascos inauguró la T1, decía que el plan era seguir este edificio con un edificio paralelo, me parece, la T1 de Barcelona. Sí, la actual. Y incluso había visto en vuestro diario dibujos, recuerdo eso. La terminal satélite a la cual se iba a hacer por debajo, sí. Sí. Entonces, supongo que este crecimiento de este edificio va relacionado con el alargamiento de la pista, ¿no? Pues si tenemos que interrumpir operaciones de llegada para permitir salidas de aviones grandes, todo eso. Es así, ¿no? Es así. La idea es que era muy curioso porque esa sí que no la he recuperado porque recuerdo que había un folleto de AENA cuando se presentó el aeropuerto, la terminal 1 del aeropuerto, que se llama Terminal Sur originalmente. En el render, o sea, en el dibujo, todo lo que había alrededor eran aviones de Iberia. Era muy curioso. Sí. Y entonces hubo queja porque digo, oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Es monopolio otra vez y tal? Porque ya eran los años 2000. Y resulta que, claro, todo ha cambiado de tal manera, desde la entrada de Ryanair de 2002, la espantada de Iberia hacia Madrid y centrarse allá, que los planes para que España tuviera 2 hubs, digamos, eran muy diferentes. La Terminal 1 también tenía una zona de aviación regional inmensa y resulta que Air Nostrum también se retiró
porque ya no alimentaba Iberia, porque aquí estaba Vueling y Clipper. O sea, todo va cambiando. Entonces, claro, un edificio inmenso arquitectónicamente y un proyecto a largo plazo, que era tener también una terminal satélite, iba supeditado a que la T1, lo que es la Espada, pues podía tener aviones de corto, medio y alguno de largo, y dedicar la terminal satélite a los aviones grandes, que era el proyecto original. Digamos que tú pues hacías para los enlaces, a lo mejor Europa-Europa o España-Europa, la T1, y la terminal satélite estaba diseñada para los aviones de largo radio casi exclusivamente. Y como lo que pasa en Madrid con la T4 y la T4S, pues era lo mismo aquí. Pero si no hay, tienes que cambiar la idea y tienes que decir, vamos a ver, voy a hacer una terminal satélite, ¿para qué? Entonces, ¿no sería mejor redistribuir las terminales que ya tengo, optimizar lo que ya tengo? Yo creo que de lo que fue en su día pensar la satélite a lo que tenemos ahora, que tenemos operaciones, claro, las compañías intercontinentales que llegan aquí tienen evidentemente algunos feeders, pero no es su objetivo final el alimentación desde diferentes sitios. Por ejemplo, anteayer la delegada de Singapur me decía, cuando volvamos a tener vuelos directos, podemos cazar algo de Bilbao, de Zaragoza, de otros sitios, incluso del sur de Francia. Con el vuelo con escala en Milán ya no lo cazamos, cogemos. Pero no es el objetivo. Barcelona es punto final en todos estos casos. Una terminal satélite, como la que me estás comentando, era una terminal para hacer intercambio y que un porcentaje altísimo de pasajeros, a lo mejor la mitad, pues Barcelona ni siquiera llegaran a Barcelona. Barcelona fuera un punto de paso y no lo estamos teniendo. El tema de interconexión son índices muy bajos. Una interconexión Vueling, sí los hay, pero cada vez hay vuelos directos a prácticamente todas partes. Esto es aplicable a lo que comentábamos antes de los vuelos intercontinentales. Ahora, ayer, por ejemplo, Binter Canarias, ya es un tema anecdótico, pues lanzó un vuelo Gran Canaria-Menorca. O sea, que es que incluso no va a haber ni interconexión, ¿sabes? La gente que va de un punto a otro, recuerdo antes, mucha gente que venía de Galicia y iba a Baleares, pues pasaba por Barcelona porque sí o sí. Es que ahora ni siquiera eso. Con lo cual, el planteamiento de un hub, incluso un mini hub, es que nos queda todo cambiado a tal velocidad que supongo que para diseñar aeropuertos tiene que ser una locura ahora. Pensar, bueno, ¿pero qué queremos ser? Pues no lo sé, porque a lo mejor dentro de 5 años pasa esto. Ayer es que cuando vi un vuelo que es impensable para otras personas que no estén en el mundo de la aviación les parecerá, bueno, pues sí, de punto A a punto B, un Gran Canaria-Menorca, o sea, ¿pero qué más puede volver? Pues está pasando todo. Y me parece muy bien que lo haya, pero que digamos que ya ni siquiera los aeropuertos van a ser de conexión para este tipo de vuelos de una persona que viene de Canarias y va a Baleares y al final pasa por medio. Todo va a la comodidad y al punto a punto. Y el rol de los aeropuertos de Gerona y Reus como soporte a Barcelona y Lérida, ya ni le menciono. Sí, Lleida se ha especializado afortunadamente en aparcamiento a largo plazo y se han desballestado ya varios aviones. He visto un Jumbo, un 330 y varios más. Y claro, esto es un negocio, pues, de momento residual, porque tampoco es muy importante porque tiene un competidor que es Teruel, que encima tiene detrás unas empresas mucho más gordas de las que pueden estar en Lleida. Girona Reus, es que es el gran tema. ¿Las unimos con un tren de alta velocidad o no las unimos con un tren de alta velocidad? La gente irá. Yo me acuerdo cuando hubo un proyecto de hacer cuando el aeropuerto de Barcelona estaba muy constreñido, aeropuerto ejecutivo en Igualada. Y entonces, claro, pero incluso decías, pero hostia, esto es una broma. No por esto, pero digo, el perfil de una persona que llega con un avión privado, digo, no, pero tenim estació de tren al costat. O sea, vamos a ver, tú llegas en un Falcon desde el otro lado del mundo y vas a coger un Cercanías. O sea, es que a veces dices, ¿pero quién está detrás de estos proyectos? ¿No? Pues eso. Pero bueno, si alguien nos está viendo, no lo he dicho. Pero el tema de Girona y Reus, pues o muy súper especializados en su turismo, o como alternativa a Barcelona es que no lo acabo de ver, porque sigue teniendo capacidad este aeropuerto. Entonces, el gran punto de atracción de Cataluña es Barcelona. Y si pasaba cuando Girona y cuando Barcelona estaba muy apretado, se decía que el 70% del pasaje directamente se venía a Barcelona. Incluso había épocas que el 80%. Es que la cosa cambia mucho. Esos aeropuertos se hicieron también en épocas de charters.
El charter no existe. Y entonces la gente ahora se monta mucho sus viajes y es que tenemos 2 instalaciones ahí que es muy complicado. Entonces siempre incentivados por sus gobiernos, ya no regionales, sus gobiernos locales, diputaciones o cámaras de comercio y estas cosas que incentivan. Entonces, digamos que la cosa no está muy... Pasaba, por ejemplo, y para no quemar la parte de aquí, por ejemplo, aeropuerto de Burgos. Claro, estaban el ayuntamiento y la diputación de Burgos estaba incentivando unos vuelos para que la gente que tiene dinero se pueda ir de vacaciones. Entonces dices, ostras, es un uso de dinero público de una manera muy, muy delicada. O sea, muy delicada no, o sea, me parece fatal. O sea, que el dinero de los impuestos de la gente se vaya a financiar aventuras aeronáuticas para que en verano tengas vuelos a Baleares, pues no lo acabo de ver. Entonces esto, apliquémoslo aquí. Girona y Reus tienen un mercadito, pero como alternativa a Barcelona, pues yo no lo acabo de ver. Es que hablo honestamente, porque podría decir, es que claro, yo tengo 50 años y llevo apasionado por la aviación desde los 14. Leyendo Reus es que desde el año 90, en la tercera pista de Barcelona o y tal, alternativa a Barcelona, toda la vida oyendo esto. Y si no ha pasado en 30 años, ¿qué tiene que pasar? O sea, que el aeropuerto de Barcelona estalle y... No tienes idea. No, por supuesto, que el aeropuerto de Barcelona, yo qué sé, que pierda una pista o que se cancele una pista para que quizá le sirva a otro aeropuerto, pero es que no les veo la posibilidad como alternativa. Para su mercado, sí, y para... Incluso veo que se está desarrollando bastante el tema de vuelos privados que van a la Costa Brava. No es mucho, pero algo es. Está bien tener un aeropuerto alternativo también en una zona tan atractiva. Un poco más. Yo más que preguntarte, quería felicitar porque ha sido una exposición preciosa del aeropuerto de Barcelona. Está llena de hitos que seguramente no se pueden recordar, todo es complicado. Yo quería insertar uno, que fue mi primera compañía, se llama Meridiana, que fue la primera compañía que hizo competencia real en vuelos regulares a Iberia, ¿no? Obviamente Iberia al cabo del año la barrió, ¿no? Directamente, sí. ¿no? Pero... Ostras, pues me hubiera gustado porque tengo un anuncio también y recuerdo de era la boutique más bonita de aviación que había en la Rambla Cataluña. Sí. Era súper elegante la tienda aquella. Había mucho dinero ahí, no sé por qué. Venía del Aga Khan. Había por el Aga Khan y tal. Sí, es un tema muy, muy, muy atractivo y recuerdo los vuelos a Suiza y a Gatwick con el MD y con el Bay 146. El Jumbolino. Sí, con el Jumbolino. Sí. Fue una época muy chula y digamos que Meridiana llegó antes de la cuenta, quizá, ¿no? Sí, claro. Yo estaba en Valencia entonces, no estaba en Barcelona. Teníamos el vuelo a Bruselas y el Múnich, teníamos unos 5 vuelos más o menos. Es lo que pasaba por ser pioneros. Sí. Y afortunadamente había dinero detrás, pero después, pues... Esto era 2 años antes que de Arnostrum, era el año 90. 90, sí, tanto. Pero que lo que sorprendió es que, claro, acostumbrados a las oficinas normalitas de las compañías aéreas, ahí abrieron una boutique, con detalles en madera y tal. Y yo, pero esto es una compañía aérea, sí. Es que está la Aga Khan detrás y tal. En Valencia había oficina comercial en un pequeño castillito que había en la calle La Paz de Valencia. Sí, a tope. Esto es impensable, ¿lo ves? Ya estamos como los señores de las anécdotas. Yo recuerdo, este supermercado era un cine. Pues eso es lo que nos pasa. Muy bien lo de Meridiana, que después la Meridiana italiana aguantó durante mucho tiempo y se convirtió precisamente lo que conté antes en el Air Italy de después, ya muy diferente. Pero bueno, pues si no hay más preguntas, concluimos. Gracias por venir, gracias por atendernos. Yo creo que ha sido muy interesante para todos. ¿Puedo añadir una cosa? O 2. Vale. No, que puedo saludar. No. Gerardo Morales nos está viendo desde Gran Canaria y entonces es la persona de que te hablé para que quizá en una próxima sesión hay 2 personas que nos están viendo y que les voy a emplazar a que vengan aquí ya, como si fuera yo de Augusta, pero bueno. Gerardo está detrás de Surcar Airlines, que es la compañía de hidroaviones que va a volar en Canarias a partir de octubre. Hizo unos vuelos de prueba a final de enero y principios de febrero, que fue... Bueno, yo soy muy emocional y entonces yo vuelo y ya cuando despego cojo de la mano a mi mujer, no el miedo, o sea, es como digo, vámonos. Pero lo de volar en hidroavión es alucinante. Ya había volado en el lago de Como y en Miami, pero hacerlo, despegar del puerto de Tenerife y
pasar toda la parte norte de la isla, ver el Teide al fondo, en los canales de Padre Teide, y amerizar en La Palma, fue alucinante. Y entonces es un proyecto que Gerardo está detrás y será muy interesante que quizá lo cuente aquí cuando pase por Barcelona. Sugerencia, ¿eh? No aprieto nada. ¿Puedo añadir una cosa? Sí. Saludo a la cámara. De hecho, me has chafado la frase que quería yo de esto. De verdad, yo Porque- no, es que no, porque si no me olvido yo. Lo que quería decir es que nos gustaría organizar precisamente una sesión, la próxima sesión que se haga, que sea sobre el tema de los aviones, porque lo encuentro interesantísimo. Y además es una cosa que en España no se entiende como hasta ahora no ha sido posible. Es que el otro día lo planteé y ya me empezó a hacer preguntas jurídicas. Pero si pasa tal circunstancia, no sé qué, digo, ay, el abogado es tremendo, es tremendo. Bueno, esto, y también tenemos ahí Zalur Ramona, que es una piloto muy carismática, que habla de perder el miedo a volar y temas de presencia de la mujer en el mundo de la aviación, y también es una ponente y una gran oradora. Ya estás invitada, Lourdes, si nos estás escuchando. Y ya está. Y creo que yo me callo porque, bueno, yo venía a hablar, pero ya está. Muchísimas gracias. Gracias a ti.